Entonces yo les voy a decir que estamos empezando en 20 segundos, 19, 18, 17, 16. Ya, podemos comenzar. Súper. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Les quiero dar la bienvenida al webinar de la Macrozona Centro-Sur. Esta vez vamos a hablar un tema súper interesante, especial, que es para promover e incentivar a participar en la consulta pública sobre la construcción de la política de género, que nos dará insumos para así crear esta primera política nacional de género del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y para poder para poder tener más insumos para esta consulta, hoy día hemos invitado a 3 tremendas líderes de nuestra macrozona. Primero la voy a presentar a Pilar Pardo, que es ingeniera civil informática de la Universidad del Biobío, que es magíster en educación superior y cuenta con más de 12 años de experiencia laboral en el área de informática, emprendimiento y docencia universitaria. Desde el año 2007 se desempeña como académica en la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, y en la Universidad del Biobío, donde su principal motivación ha sido fomentar la ciencia, tecnología, el emprendimiento y la innovación, por lo que en diciembre del 2014 fue premiada como una de las 50 jóvenes líderes del sur. Y más, el mismo año fue nombrada directora de la ONG Emprendedoras de Chile, y el 2017 recibe reconocimiento como ex alumna destacada de la carrera de Ingeniería Civil Informática de la Universidad del Biobío. Y actualmente lidera la Fundación Internacional Girls in Tech en Biobío y Ñuble, 2 regiones de nuestra macrozona. Así que gracias, Pilar, por acompañarnos. Las voy a presentar a todas primero y después les voy a dar la palabra. También nos acompaña la Paulina Astroza, que es profesora de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales e Integración Europea en la Universidad de Concepción, acá en Chile. Es abogada, diplomada, magíster y doctorada en Ciencias Políticas y Sociales por la Université Catholique de Louvain, a ver si lo pronuncié bien, y Jean Monnet de la Unión Europea. Ahora seguimos con las distinciones. Directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, ha publicado y dictado clases en Europa, en América Latina, la hemos visto en los canales de televisión. Ha dedicado su estudio a los temas vinculados con la integración política europea, las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y la paradiplomacia. Ha sido responsable de varios proyectos Jean Monnet de la Unión Europea y fundadora y directora del único programa universitario de carácter multidisciplinar dedicado al estudio y difusión de los estudios europeos en Chile. Y además, miembro de la red politóloga. Así que, Paulina, muchas gracias por aceptar la invitación a esta actividad. Gracias a ti, Paulina. Y también tenemos a Mónica Tapia. A Mónica, miembro del Consejo Asesor de la Seremia de Ciencia, es doctora en Lingüística y profesora del Departamento de Lenguas de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ha participado en proyectos de investigación sobre escritura académica, en educación superior y en el sistema escolar chileno. Ha publicado artículos científicos en revistas de corriente principal sobre procesos de producción oral y escrita, especialmente en procesos de escritura en ámbitos académicos. En 2013 realizó una estadía postdoctoral en la Universidad de California en Santa Bárbara, fue presidenta de la Sociedad Chilena de Lingüística y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura de Educación Superior y Contextos Profesionales. Y además, vicerrectora académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción entre el año 2016 y 2017, y del 2018 vicerrectora de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Así que miren los tremendos currículum de las invitadas de hoy día. Así que, Mónica, muchas gracias por también aceptar participar en esta iniciativa. Gracias, Paulina. Así que le quiero agradecer por acompañarnos en esta actividad que busca apoyar en la promoción de un importante cambio en el ecosistema científico y tecnológico, donde realmente esperamos contribuir
a que las brechas de género logren ese equilibrio tan necesario para que el acceso de las oportunidades y desarrollo sea paritario en nuestro país. Así que, bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan? Bien, dentro de la pandemia, hay que ya hacerse la idea y bueno, ponerle el hombro nomás, no queda otra, cuidarse. Gracias, Sí. ¿cierto? Bien, Esto- sí. Todo La- bien, gracias a Dios también. Sí. Súper, bueno, los tremendos currículum que tienen y por eso las hemos invitado porque ustedes son líderes acá en la macrozona en sus temas, en sus áreas y nos gustaría, estamos con esto de la construcción de la política de género y nos gustaría ver cuáles, o sea, de orientar de alguna manera para contarles a las personas de qué se trata esta consulta y cómo ha sido su vivencia desde las distintas áreas de la ciencia. Tenemos las ciencias duras, tenemos las ciencias sociales, entonces todo este ecosistema tenemos que nutrirlo y generar esta política que es la que va a dar las directrices, la hoja de ruta de cómo nuestro país va a implementar el tema de género en este ecosistema. Entonces, para ponerle en contexto a todos los que nos están viendo en este minuto, me gustaría presentarles cuál es la base de esta consulta, o sea, de cómo vamos a nutrir esta futura política de género de nuestro ministerio y cuál es la base de dónde partimos, para así construirla, cuáles son los insumos, cuáles son los ejes, y después así iniciar la discusión. ¿Les parece? Entonces, ahora vamos a compartir, y esto ya, aquí siempre uno se enreda cuando estamos en las presentaciones. Compartir pantalla. A ver, me voy acá. Zoom aquí. Y vamos. Si no, ahí estamos compartiendo. Entonces, aquí para convocar a esta consulta, los mensajes son: la investigación y desarrollo es mejor cuando incorpora y cuida la diversidad, porque es justo, porque el país lo necesita para crecer sostenible y adecuadamente. Y por eso queremos la opinión para construir esta política, con todas las visiones, y por eso es tan importante participar, porque va a ser un insumo. Entonces, ¿cuáles son los principios y fundamentos de esta política? Primero, o sea, no de la política, sino de la construcción de esta política. La justicia. Todas las personas nacen iguales en dignidad y derecho y debemos construir las condiciones para que las personas que sean independientes del género puedan desarrollar sus talentos y desplegar una carrera en lo que es ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. El segundo principio y fundamento es proactividad y acciones afirmativas. O sea, tenemos que aplicar medidas de acción afirmativa de manera temporal para que así estas brechas se cierren en algún minuto. Y tenemos que apurarnos porque si no nos vamos a pasar ¿cuántas horas de aquí al 2050 recién al ritmo que estamos? Entonces tenemos que acelerar este proceso. Y calidad e impacto de la CTCI, que es Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La investigación se enriquece con la diversidad. Problemas complejos van a necesitar distintas miradas que también contribuyan a la generación de nuevas preguntas. Y el cuarto sería sostenibilidad y productividad. El desarrollo del país requiere que el ecosistema CTCI se despliegue al máximo. Y esto debe hacerse considerando a toda la diversidad de nuestra población. Y siendo estos los principios, ¿cuáles son los ejes que tenemos que avanzar? El primer eje, que está basada en las preguntas de esta consulta, que espero que muchos hayan respondido, y si no, los invitamos a que la respondan, y si tenemos dudas también, puedan dejar sus preguntas en el chat, y ahí las podemos ir discutiendo. Y el eje 1 es asegurar el acceso, desarrollo y liderazgo de las mujeres en el sistema CTCI, para así construir un ambiente con conciencia de género que elimine la discriminación, la violencia, los sesgos de género, asegurando igualdad de oportunidades. Como segundo eje, y parte de este eje va a asegurar la participación y progresión de las carreras de las mujeres en investigación, desarrollo más innovación. Tenemos que
también tenemos que promover el liderazgo de mujeres en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y también incorporar la perspectiva de género en nuestra cultura y nuestras conductas. El segundo eje va en construir un sistema de investigación y desarrollo sensible al género, que integre la dimensión de género en el contenido de la investigación, el desarrollo y la innovación de manera transversal. ¿Cómo? Promover la investigación sobre género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, incorporar la perspectiva de género transversalmente en la investigación y desarrollo e innovación. Y luego, en el tercer eje, sería fortalecer la institucionalidad del sistema en igualdad de género, o sea, Estado, organizaciones públicas y privadas que la conforman, para asegurar el correcto diseño de los instrumentos de la política pública y monitorear el avance de las políticas. Y en esto tenemos que construir las capacidades necesarias para que el Estado pueda diseñar y monitorear el sistema CTCI con perspectiva de género, y también fortalecer o promover la generación de capacidades dentro de las instituciones que generan investigación, desarrollo e innovación para monitorear y ejecutar las acciones que nos permitan avanzar efectivamente hacia la igualdad. Entonces, como esta es la base de la construcción de la política, estamos en este webinar con estas grandes invitadas. Entonces, ahora ya no quiero seguir con el micrófono, y me gustaría ya que nuestras invitadas nos puedan dar su punto de vista, y me gustaría partir con Paulina. Voy a dejar de compartir. Y con Paulina, y hacerte la siguiente pregunta. O sea, ya viendo estos ejes, me imagino que todos contestaron la consulta, ¿cierto? Entonces, Paulina, me gustaría saber, ¿por qué crees tú que Chile necesita una política de igualdad de género en CTCI? Gracias, Paulina, primero por la invitación y por el gusto de participar en este panel con mujeres súper potentes de nuestra región. De verdad que es un gusto. Mira, yo creo que Chile, y no solo Chile, en general todos los países del mundo deben, y no solo en ciencia y tecnología, pero ya que estamos en el tema, pensar que si dejan fuera a más de la mitad de la población, que somos las mujeres, en último término pierde la sociedad. O sea, en todos los ámbitos, si las mujeres están fuera, quien en definitiva pierde es la sociedad entera, porque es justamente un sector mayoritario que, al dejarlos al margen de la toma de decisión, dejarlos al margen de la acción, dejarlos al margen de la propia elaboración de las políticas públicas, están dejando fuera, evidentemente, a un sector que puede aportar, complementar el trabajo de los hombres, porque esto no se trata de competir, pero sí de aportar desde la visión que tenemos las mujeres de muchas cosas en la vida. Entonces, primero sencillamente por un tema de sociedad entera, que es la que pierde. En segundo lugar, porque hay estudios que demuestran más que claramente que el tener a las mujeres fuera de los ámbitos de la sociedad, en el ámbito de la economía, en lo laboral, en todo, se genera una pérdida, incluso si es que lo queremos mirar solo el punto de vista economicista o utilitarista, se pierde parte del Producto Interno Bruto. O sea, está probado que la incorporación de la mujer, inmediatamente, eso trae un beneficio económico para toda la sociedad. Entonces, si por último no lo quieren ver desde la perspectiva en que se convenzan que la mujer es necesaria por ser mujer, por último, que algunos piensen que esto es importante para tener un mejor Producto Interno Bruto y un mejor desarrollo. Y por otro lado, también es importante, yo creo que esto es clave, que no se trata solo de sumar mujeres al ámbito público, sumar mujeres en la empresa, sumar mujeres en la política, sumar mujeres en todo ámbito de la universidad. Se trata de sumar mujeres para que las mujeres participen en la toma de decisión política, sea en políticas públicas, sea en ciencia y tecnología, sea en el ámbito universitario, sea en el ámbito de la empresa, porque no es solo sumar por llenar un número. Y a veces a las mujeres, sobre todo en política,
nos usan para llenar cuotas o cumplir con la cuota sin ninguna intención de llevarlas a la toma de decisión. Y siguen siendo los hombres quienes toman la decisión al final. O los cargos en los cuales se nos nombra a las mujeres son cargos que normalmente van al ámbito administrativo, que ayudan a un hombre. Pero quien tiene la última palabra siempre, lamentablemente en este ámbito y en todos los ámbitos, y en la ciencia y la tecnología también así pasa, son los hombres. Y por último, y si lo llevamos al ámbito de la pandemia, y por eso que hay que mirar las cosas con perspectiva de género, las más afectadas hemos sido las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo la investigación, incluyendo las universidades, porque incluso han salido estudios en los cuales las publicaciones de mujeres en esta pandemia han disminuido muchísimo, y sin embargo la de los hombres han aumentado. Incluso había una editora hace poco que daba cuenta que la revista que él dirige era la primera vez que no le llegaba ningún artículo de mujer, donde las corresponsabilidades en el hogar no son las mismas. Las mujeres hemos tenido, mucho, no es mi caso, debo decirlo, pero la mayoría de las mujeres finalmente tienen que tomar sobre ellas una carga mucho mayor en el ámbito familiar, sumado a lo laboral y hoy día sumado a la pandemia. Entonces, eso significa mirar con perspectiva de género. Eso significa incorporar realmente a la mujer y no solo tomarla para aumentar un número que no sirve de nada. Tiene que ser de verdad con la convicción que son necesarias para aportar a la sociedad y segundo, que lleguen al ámbito de toma de decisión. No solo hacer las cosas para que finalmente sean los hombres los que sigan decidiendo. Exacto. O sea, es súper cierto. Yo creo que, pero lo que estamos haciendo hoy día, yo creo que estamos haciendo, o sea, yo creo que ha cambiado, o sea, ya está más consciente la población, el hecho de que conversemos, tengamos estas instancias, hacen que podamos hacer ese switch, ese cambio de switch, pero quizás va a pasar un poco de tiempo. Yo creo que las futuras generaciones, nuestros niños ya van a tener esto ya más incorporado y vamos a poder ver esos cambios así reales que no necesitaremos tanta voluntad de la sociedad como lo necesitamos hoy en día. Hoy día es eso, o sea, tenemos que estar con este tema o sea, con voluntades, o sea, de querer que la mujer entre en este sistema y así como yo creo que el trabajo que se está haciendo hoy en día. ¿Y cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto cuál ha sido tu percepción en este último tiempo, Paulina, desde que partiste, o sea, entre toda esta trayectoria, cómo han sido los cambios? ¿Cuál es tu percepción al respecto? ¿Qué ha habido cambios? O sea, y sobre todo en el ámbito del derecho. O sea, si yo me acuerdo cuando yo entré a estudiar derecho, primero entré a estudiar historia, un semestre a la UDECONCE, después derecho, o sea, lo que escuchábamos de ciertos profesores en relación a las mujeres que habíamos entrado a estudiar derecho, o sea, hoy día sería pero insoportable que a alguno de ellos se les ocurriera siquiera tirar una talla como las que nos tiraban en esa época, que de talla no tenían nada. Pero todos se reían, nos quedábamos callados, muchas veces ocurrían situaciones en las cuales tampoco se decía nada, era casi normal el trato que recibíamos mujeres, y hoy día ese tipo de cosas no son soportables, hoy día son denunciables, hoy día hay una conciencia mayor. Yo le he dicho muchas veces a las alumnas, sobre todo cuando han estado en las tomas y han estado en movimientos que han significado, bueno, nosotros estuvimos 3 meses en toma, justamente por el movimiento feminista, que es cierto que falta muchísimo por avanzar, pero es cierto también que se ha avanzado. O sea, no hay que perder de vista que yo no tengo la misma situación que vivió mi mamá, y mi mamá, por cierto, no tiene la misma que mi abuela. O sea, mi abuela se casó a los 16 años con una persona que tenía 32 años, mi abuelo. Y a los 24 mi abuela ya tenía 3 hijos y no había terminado nunca terminó de estudiar. Y eso era casi normal como proyección de la mujer. Ya mi mamá entró a estudiar a la universidad, pero lamentablemente su carrera no la pudo seguir ejerciendo porque el año 73 la cortaron. Y ella después, bueno, entre que trabajó en algunas cosas y por otro lado se dedicó también a criarnos en la casa. Y era mi papá el que salía a las 6 de la mañana a trabajar. Y hoy día
la verdad es que en mi caso está balanceado para el otro lado, y la corresponsabilidad que tengo con mi marido, o sea, si no fuera por él, en gran parte yo nunca me habría podido ir a estudiar al extranjero, y él dejar su carrera de lado para que yo pudiera irme a estudiar y sacar los programas que saqué en el extranjero, y él dedicarse a cuidar a nuestro hijo, porque eso fue lo que pasó en mi caso. Entonces, claro que se ha avanzado, pero que falta muchísimo, y lo vemos en todo ámbito. Pero, como tú dices, ojalá que las generaciones futuras vayan teniendo mucha más conciencia, y que ojalá en un futuro más próximo que lejano ya no tengamos que hacer seminarios, que ya no tengamos que hacer encuestas, que ya no tengamos que hablar de perspectiva de género, porque que fuera algo absolutamente natural, lógico y obvio que mujeres y hombres debemos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos, las mismas responsabilidades, porque en definitiva somos distintos, somos complementarios, pero finalmente, como tú decías al principio, somos iguales en dignidad y derechos. Exacto, exactamente. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Por ejemplo, vemos que tenemos que incorporar ciertas actividades, tenemos que hacer ciertos cambios. O sea, nos dicen que nos vamos a demorar, en el ritmo que estamos hoy en día, si no se modifica la forma de trabajar y equiparar el ingreso de las mujeres al mundo académico y laboral, nos vamos a demorar 100 años en lograr la equidad de género. Eso es un dato del Global Gender Gap Report del 2020. Entonces, Pilar, Girls in Tech, ¿de qué manera se podría incorporar la perspectiva de género, por ejemplo, en su disciplina o área de desempeño, que es una de las preguntas que tenemos dentro de la consulta? Hola, buenas tardes. Un saludo para ti, Paulina, y para las panelistas y todos quienes nos están viendo. Creo que es una excelente instancia y quiero destacar igual que varios de nosotros participamos en la elaboración de todo esto, y eso habla de que hay que descentralizar, tomar, ¿verdad?, el territorio en las distintas partes, y desde la macrozona sur estuvimos colaborando el año pasado y este año también en esto, ¿ya? Creo que esa es una buena instancia, ya que desde los organismos públicos, ministerios en este caso, se haga esta bajada con el territorio, con las personas vinculadas. Desde mi área, que es la Fundación Girls in Tech y el programa Ingeniosas, trabajamos desde la edades más tempranas, diciéndole a los niños y niñas que ellas pueden ser lo que quieran y que a través de la ciencia y de la tecnología igual se pueden desarrollar, independientes si viven en una ciudad denominada de rezago, como puede ser las comunas que están en la provincia de Arauco, o bien en las capitales provinciales, etcétera. Yo creo que eso es muy importante, y también que la ciencia y la tecnología sean herramientas que nos permitan trabajar colaborativamente, es decir, organismos como colegios públicos, subvencionados. Nosotros lo que hacemos es vincular también a niñas ciegas, niñas en Sename, porque eso nos hace ricos, ¿verdad? Nos hace mezclar, nos hace muy bien, ¿no? Crear esta diferenciación, pero siempre vinculando también al mundo público, a las academias y también a las empresas. Yo creo que dentro de lo que nosotros hemos podido observar, la vinculación que existe entre las académicas es muy importante. Nosotros participamos durante la pandemia, vinculamos por primera vez a todas las académicas de las universidades de la región del Biobío que hicieron esta bajada de la innovación, de la ciencia, a algo práctico. Yo creo que eso también es muy relevante. Tenemos que ponernos al servicio del país. Todos los conocimientos que tenemos que brindarlos para hacer, ¿verdad?, y romper estas brechas tan importantes. Cuando yo estudié, mi carrera era Ingeniería Civil Informática, la participación de mujeres era de un 16%. En el 2020 ya vamos en un 35%. Tal como decía Paulina, todavía falta mucho, pero habemos instituciones que queremos aportar, independiente de los gobiernos que estén. Yo creo que ese es el rol que cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacer, aportar más allá de lo que hoy día pueda existir, brindar de nuestro tiempo, ojalá voluntariamente, sin recibir algún beneficio propio, sino que sea para la comunidad. Yo creo que todo esto que hemos visto últimamente va por ahí. Los jóvenes hoy día están participando, los niños y niñas saben que no existen los colores, que no tienen género, saben también que la sociedad se construye también incorporando a personas con discapacidad.
Y también quiero comentar que desde nosotros, el programa Ingeniosas, hemos trabajado directamente con algo muy importante que tiene el Ministerio, que es Explora, ya en las distintas etapas. Tú fuiste una niña Explora, ¿cierto?, que vivió desde las edades más tempranas el fomentar la ciencia y tecnología. Eso hay que fortalecerlo aún más. Creo que fue también una conversación que tuvimos con el ministro y nosotros creemos que por ahí también es uno de los incentivos importantes. Y bueno, también nosotros hace poco firmamos un convenio con la Universidad de Concepción para asesorar a todos los organismos públicos y también empresas en lo que es la norma 3262, que nos va a ayudar muchísimo también a que las empresas y las instituciones sepan de qué se trata hoy día la paridad, de qué se trata hoy día la corresponsabilidad, de qué se trata hoy la inclusión. Por lo tanto, ese marco regulatorio va a ser bastante beneficioso tanto para los gobiernos como también para las empresas. Tenemos que asegurar que las cosas se cumplan y esta norma yo creo que va a ser un gran apoyo para eso. La Pilar ahí poniendo aceleradores al sistema. Yo creo que eso, y este acelerador con esta creación de la política, con los distintos actores, yo creo que vamos al 2030, esperemos que al 2025 ya no tenemos ninguno de estos foros, ya estamos en igualdad de género. Y me quiero pasar ahí de este acelerador, preguntarle a la Mónica, que la Mónica es vicerrectora de investigación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Como vimos, desde esa parte institucional, me gustaría preguntarte qué acciones debería tu institución u otras instituciones del sistema del CTCI, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para garantizar una política de igualdad de género efectiva. Bueno, primero yo revisé el material que estaba trabajando el ministerio y está súper interesante porque cuando tenemos estos materiales podemos compararnos. Hay varias cosas que se pueden hacer, pero yo creo que una de las que tienen mucho que ver es guardar las proporciones con los tiempos que las mujeres les podemos dedicar a la actividad académica, porque la actividad académica se basa en las carreras académicas que tienen un nivel de productividad que al final se mide en el tiempo y las promociones ocurren en el tiempo, pero el tiempo que nosotros destinamos a nuestras carreras académicas no es el mismo tiempo que destinan los hombres. Entonces, en general, y tus datos lo muestran, las mujeres llegamos en muy bajo porcentaje a la titularidad y a las dos altas categorías de las universidades. Y son las dos más altas categorías normalmente en la mayoría del sistema, son aquellas en las que las personas pueden ejercer un cargo de gestión de alto nivel. O sea, entonces, sí, hay que hacer que en la carrera académica la promoción se acelere en las mujeres tomando medidas cuando hay maternidad, cuando hay cuidado de personas que están a cargo de las académicas, porque todo esto ralentiza el proceso, teniendo la misma edad yo tengo colegas con los que hemos sacado el doctorado en la misma fecha, obviamente que la productividad de un hombre, bajo las mismas condiciones académicas, digamos, hacen que la productividad sea distinta. Entonces, ahí tenemos un deber las universidades en generar ciertas compensaciones o estimar cierta cantidad de productos distintos cuando se trata de hombres o cuando se trata de mujeres, dar más tiempo para llegar a las metas o ajustarlas. Eso es una política que hay que definir dentro de la universidad. Nosotros hemos avanzado en ello, todavía nos falta, reconozco que nos falta una política institucional de género clara, avanzar en ello. Sí tenemos análisis de cómo estamos en nuestra situación. No sé si quieres, Paulina, que te cuente cómo estamos en la universidad, los porcentajes, porque a propósito de los proyectos, también ahí tenemos mucho que ver. No, pero no está para compartir todavía, cuando se pueda. Tengo que poner, a ver. Pero estamos como el sistema, las mujeres, la participación de las mujeres en investigación y en innovación, en mi universidad estamos muy parecidos a cómo está el sistema nacional. Y donde hay más desigualdad, en general participamos, los liderazgos son generalmente bastante masculinos. Y pasa también lo que pasa en el sistema, y es que las mujeres, hay áreas disciplinares altamente feminizadas. Yo vengo de la pedagogía, donde somos mayoritariamente mujeres, y ahí convendría tener más
mirada masculina también tener una política para que haya también un poco referentes masculinos. Por ejemplo, en la enseñanza parvularia hay pocos hombres, y los niños también necesitan un referente masculino en su formación. Lo mismo pasa con la enseñanza básica. Y las tecnológicas están mucho más masculinizadas que las áreas. Entonces, hay que tomar distintas medidas en distintas áreas. Estoy tratando de Ahora, colocar como no se puede. No sé, Pero, lo que pasa es que mi inciencia ahí tiene el anfitrión y parece que ellos solo pueden activar las presentaciones. bueno, en cuanto puedan se los podemos compartir. Pero Pero yo creo que en nuestro caso, como ayudamos a eso, está en el corazón de las carreras académicas. Ahí está, porque llegar arriba tiene que ver con los liderazgos. Si llegas a la profesor asociado, ya tienes posibilidad de estar en altos cargos. Si te quedas con el gran volumen de profesoras, se quedan entre auxiliar y asistente, y la movilidad hacia la titularidad femenina es muy baja. Entonces eso obviamente explica por qué hay más rectores que rectoras. En mi universidad no es el caso, porque tenemos hartas mujeres, 2 vicerrectoras, 2 vicerrectores, tenemos hartas mujeres, pero no es lo común, ¿eh? Cuando uno Eso debería ser un indicador para la acreditación de las universidades. Por ejemplo. Pero también es cierto, y hay que, ojo con inventarnos también los indicadores, porque hay que hacerlo bien, porque de repente aquí hay que ir piloteando de a poquito, porque como te digo, como hay áreas muy feminizadas y otras muy masculinizadas, si tienes una universidad altamente tecnológica, cuesta que entren más hombres. Ahora dice Leila que está... Leila, anfitriona, si yo estoy tratando de aquí, estoy como multitask. Tratando de como buenas mujeres. Como hemos estado todos en estos días, gente que entramos la ropa, vamos a mirar una de la comida y atendemos nuestras reuniones y así estamos. Pero ese es un punto súper importante, esto por ejemplo, cuando se dice hay pocas rectoras. Claro que hay pocas rectoras, pues si hay pocas mujeres en la titularidad, hay pocas mujeres, o sea, es como un reflejo del sistema nomás, o sea, eso es ¿por qué estamos así? O sea, ¿por qué queremos más mujeres rectoras? Entonces tenemos que fomentar la titularidad, tenemos que trabajar en esta política y hacer cambios en el sistema para poder llegar a eso. Es nada más que el reflejo. Pero no es solo un tema de reglamento, es un tema de cambio cultural, porque también nosotros hemos trabajado todos los reglamentos y no se pueden convertir en checklist, también tiene que operar el sentido común, pero eso también es complejo. Así que hay que trabajar en ello. A ver, dale, Mónica, ahora puedes compartir. Pucha, y ahora que quiero compartir no lo tengo tan a la vista, qué rabia, recién lo había puesto. Bueno, pero es interesante, o sea, cómo vamos viendo el reflejo del sistema en cosas así que parecen tan... Es que yo creo que en definitiva va a pasar siempre eso, que nos vamos a encontrar en educación, después podemos hablar de lo que pasa, por ejemplo, en mi ámbito de las relaciones internacionales, en Cancillería, se refleja exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es la sociedad quien en definitiva tiene al margen a las mujeres, o no al margen total como era antes, pero las tiene todavía en un nivel que no les permite tener justamente el acceso a la toma de decisión, y por eso que cualquier indicador, yo creo, desde los cargos directivos en las empresas, a lo que estábamos hablando recién de los cargos directivos en universidades, yo me puedo referir a lo que pasa en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cantidad de embajadoras que hay, o de primeras ministras consejeras, etcétera, te vas a encontrar con lo mismo. Claro. Nosotros tuvimos ayer o antes de ayer, hicimos un seminario donde justamente una de las integrantes era una diplomática de Suecia, que ellos se han calificado de gobierno feminista y se ha traducido a una política exterior feminista en Suecia. Y ella decía que evidentemente no es llegar y declarar y de un día para otro esto se va a transformar, porque como dice Mónica, no es un tema de dictar la regla, ni poner solo la cuota. La cuota ayuda temporalmente, pero no puedes basar un sistema en cuotas. Y muchas veces las cuotas les juegan en contra incluso a la mujer a veces, dependiendo cómo se ven. Pues las cuotas, ya les dije, en el sistema de los partidos políticos, cuando había que llegar un cierto número de mujeres, claro, ¿qué es lo que hacían? Llevaban a mujeres para llenar la cuota, pero no le daban apoyo ni económico ni nada, porque querían que ganara un hombre.
Entonces, si es por llenar cuota y poner, al final los terminan usando para llenar solo el requisito legal. Pero si no hay un cambio cultural desde lo interno, no se va a reflejar el otro. Entonces, lo que dice Mónica tiene toda la razón. Y esto nos va a pasar en todos los ámbitos si no hay un cambio cultural que va a tomar tiempo, pero que yo creo que ya empezó. Eso es lo bueno. Esa es la buena noticia. Empezó el cambio cultural, que estamos conversando al respecto y cada vez estamos tomando más conciencia. Ya, ahí te muestro entonces lo que tenemos en investigación. Con estas infos, 30% de mujeres participando en artículos científicos indexados. Mira, estamos entre en ciencia básica esto, estudiantes 30%, 22% de mujeres en proyectos fondos 7 postdoc, 20% en investigación en iniciación, 33% en fondos irregular, 57% de mujeres en estudio posgrado, 29% mujeres en proyectos fondos regulares. Espérate, es que unos son adjudicados y otros que participan, que están dentro de los equipos, que mujeres dentro de los equipos. Eso, y aquí suben más en los internos. Claro, porque los internos no te exigen tanta background y de publicaciones que son las que te toman tiempo, porque para llegar porque a uno le dicen cuando te postulas a un fondo, es decir, escoja las últimas 10 publicaciones suyas de los últimos 5 años. Entonces, chuta, y hay ciertas áreas disciplinares que toma harto tiempo sacar eso. Y esto en innovación, que es súper parecido, yo lo estaba comparando con lo que se parecen, 33% de mujeres en emprendimiento en mi universidad, asesorado y patrocinado a mujeres líderes en innovación. 68% ha crecido los proyectos de emprendimiento con financiamiento liderado por mujeres en los últimos 2 años, 56% de participación femenina durante los últimos 3 años en obras de derecho de autor. Aquí vemos más mujeres en derechos de autor, más que en emprendimiento. 2-1, en relación 2-1 durante 2020 de participación de mujeres, se duplica la participación de hombres en derechos de autor, perdón, o sea, más mujeres en esto. Claro, es el doble de las que estamos, o sea, parece que este tipo de tareas para las mujeres es algo que nos viene, parece que bien. 32% de los hombres participan en proyectos, etcétera. Ahí está. Eso era lo que te quería contar, que es lo que hemos tenido que ir trabajando. Es como la realidad nacional. Sí, se parece. Es muy parecido, o sea, todo eso lo ponemos, yo creo, en cualquier universidad y nos encontramos con lo mismo. Yo creo que por eso es necesaria esta política, es necesario estos lineamientos y que trabajemos en ello. Y ahí me lleva a otra pregunta, a Paulina, porque ella, como nos dijo, ella trabaja en el ámbito internacional, entonces nos adelantó un poquito, se adelantó a mi propia pregunta. ¿Cómo es la participación de mujeres en el ámbito internacional? O sea, vimos que en ciertos países ya se declararon feministas, pero ¿cómo es tu diagnóstico? O sea, en cuanto a estos temas. Bueno, de nuevo nos encontramos con que en la mayoría de los países, incluyendo aquellos que han avanzado muchísimo en políticas de género, todavía no hay igualdad de género. Claro. O sea, si vemos lo que pasa... ¿Perdón? ¿Cuáles han sido los que más han avanzado, tú crees? Bueno, los países nórdicos, claramente. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca. Suecia se caracteriza muchísimo. Finlandia hoy día tiene la primera ministra, que tiene 34, 35 años. Ella, todas las líderes políticas de los partidos políticos en Finlandia son todas mujeres. Y además, ella tiene nombradas más mujeres que hombres en su gabinete. O sea, claramente, en el caso de Finlandia, tú te encuentras con un gobierno incluso más que paritario. En otros casos, te encuentras con que han adoptado políticas efectivas para la igualdad de género. Y ese es el caso de Suecia, que si bien tiene un primer ministro, de todas maneras un primer ministro con una perspectiva de género, que le permite, además, como es una política nacional, en lo interno, él lo puede proyectar también en la política exterior. Y nos contaba la diplomática que está acreditada aquí en Chile, Malin Larsson, ella nos decía que desde que se empezaron a aplicar estas políticas efectivas de cuotas y otros, por ejemplo, ellos hoy día tienen un 45% de embajadoras acreditadas en el exterior. ¿Y qué es lo que pasa en Chile? En Chile pasa que
de los 93 embajadores acreditados, son 12 mujeres, son 9 de servicio exterior. Ministros consejeros, que es, digamos, lo segundo que viene en el escalafón, de los 68 hay 2 mujeres. Consejeros de 80 hay 8 mujeres. En el primer secretario, de 83 son 25 mujeres. Segundo secretario, de 85 hay 24 mujeres. Y recién en el tercer secretario, de 96 hay 44 mujeres. O sea, recién ahí, en tercer secretario, tú empiezas a ver más o menos que se está acercando a la paridad. Pero todo hacia arriba es absolutamente en favor de, cargado absolutamente a los hombres. Entonces, y eso que hoy día hay la subsecretaria es mujer, y se intentó en la ley de modernización de la Cancillería, se intentó establecer el ingreso paritario para la academia diplomática. Y se rechazó, y el argumento era que era discriminatorio tener paridad en el ingreso a la academia. Entonces, si desde la academia ya no existe el ingreso paritario, la chimenea después hacia arriba cuesta muchísimo más ascender. Y en el caso de mujeres, nuestra lógica, la tradición también de lo que es Cancillería, ni siquiera se tenía pensado en que las mujeres pudieran ser embajadoras. Y, por ejemplo, la asignación que se le da a los embajadores por cónyuge no existía para los maridos. Y tuvieron que inventar un bono, o sea, buscar una forma para que si la mujer era destinada como diplomática o embajadora e iba con su marido, tuvieran esta asignación. Porque no existía en la ley. Porque estaba pensado para el siglo pasado, donde todos estaban pensados en el hombre. Y contaba ayer, o en ese seminario, la misma diplomática sueca, que cuando llegó y se instala en su departamento, y le preguntan las personas que le están ayudando que cuándo llega el diplomático, el embajador. O sea, no pensando en que era ella la diplomática y no era su marido. Entonces, bueno, pasa eso también. Si nosotros vemos de los 193 estados de las Naciones Unidas, solo el 9,6% son mujeres la jefa de Estado o de gobierno. Que a todo esto han destacado bastante en lo que ha sido la gestión de la pandemia. Desde la canciller alemana Angela Merkel, hasta la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, o las primeras ministras, justamente los países nórdicos, no contando Suecia, pero sí contando a Noruega, a Dinamarca, a Finlandia y a Islandia. Entonces, pero después vemos el porcentaje de mujeres que son ministras es muy bajo a nivel mundial. O la cantidad de mujeres que son parlamentarias a nivel mundial, traté de buscar las cifras, pero no las encuentro, en el cuaderno que te contaba, Paulina, no lo encontré al final, pero de memoria es un 23% de mujeres parlamentarias en el mundo. Y el único parlamento, hasta hace poco, no sé si habrá alguna novedad, que había más mujeres que hombres en el parlamento, es el parlamento de Ruanda. Ni siquiera es el parlamento de un país nórdico. Entonces, aquello que estamos conversando a nivel interno también pasa a nivel externo. No ha habido nunca un secretario general de las Naciones Unidas que sea mujer. Los 9 que han habido son hombres. Pero, por otro lado, estamos encontrando liderazgos mujeres. En el caso de Europa, por primera vez la presidenta de la Comisión Europea es mujer, la presidenta del Banco Central Europeo es mujer. Entonces ya no estamos encontrando... bueno, y la presidenta del Banco Central Europeo, que es Christine Lagarde, ella era la directora general del Fondo Monetario Internacional y que al mismo tiempo había sido ministra de Finanzas del gobierno de Sarkozy. Y la presidenta de la Comisión Europea, que es Ursula von der Leyen, que es alemana, ella fue ministra de Defensa de Angela Merkel. Entonces, también venían con un background de haber tenido cargos también de decisión política, pero no es la regla general. O sea, vemos que la gran mayoría siguen siendo hombres, incluyendo los países que han avanzado más en políticas de género. Y nosotros vamos a ser el primer país en el mundo en tener una constitución paritaria. Eso claro, es verdad. Eso es verdad, sí. Ese es un tema que es muy importante porque esto es histórico. O sea, tener una constitución que sea hecha de manera paritaria
no existe otro ejemplo en el mundo, y por lo tanto va a quedar en la historia mundial, justamente, o el haber tenido una presidenta 2 veces. Sí. También, sobre todo en América Latina, Sí. que no se da el caso. No el caso de Angela Merkel, que va a cumplir 16 años en su mandato, y con un porcentaje que leí hoy día a la mañana, que está sobre el 75% de aprobación en Alemania, con 15 años ejerciendo el poder. O sea, un liderazgo que, bueno, Angela Merkel es bastante única y particular en este sentido. Jacinda Ardern ganó las elecciones en primera vuelta. Sí. Entonces, y fue reelegida. Y fue reelegida hace poco. Son liderazgos femeninos que van acompañados también con características personales, obvio, y en el caso de la gestión de la pandemia, no es solo porque sean mujeres, porque también hay liderazgos femeninos que han sido un desastre en la gestión de la pandemia. Por lo tanto, no es por el solo hecho de ser mujer, porque también se trata de países que tienen una estructura de Estado que les permitió responder mejor a la pandemia. O sea, Merkel o Ardern en un país nuestro, en Latinoamérica, no habría tenido los mismos resultados que teniendo un Estado como es el de Nueva Zelanda o el de Alemania, con los recursos que tienen, o países nórdicos. Entonces también hay que tomar eso en cuenta. Exacto, yo creo que eso es un reflejo a lo que tenemos que avanzar. O sea, esto no es de una persona, sino el trabajo colaborativo, distintas miradas. Eso hace que podamos tener manejo en todo aspecto, o sea, de tener ideas innovadoras, buenas soluciones. Y eso me lleva a otra pregunta, porque todo lo que estamos viendo hoy en día también se refleja en cómo incentivamos a los niños. O sea, los niños son fundamentales para lo que estamos construyendo, son el futuro de nuestra sociedad. Entonces, yo me acuerdo que los profesores son impresionantemente, te pueden marcar la vida. Mis profesores en el colegio me llamaban doctora. Yo era la doctora Asman, cuando iba a la pizarra, lo llamaba el doctor, a todos los del curso los llamaban doctores. Entonces eso te da una seguridad también, o sea, había, aparte de participar en distintas actividades, el hecho de cómo te tratan, cómo los profesores y tienen también un rol muy importante. Entonces yo te quería preguntar, Pilar, ¿cómo es que te metiste a Girls in Tech? ¿Por qué decidiste comenzar Girls in Tech e Ingeniosas? Bueno, cuando yo ingresé a la universidad, no voy a decir cuántos años atrás para que no calculen más o menos cuánta edad tengo. Nos deprimirías a nosotros, Pilar. Sí, eres más chica. Mira que aquí no serías tú la que sale perdiendo en ese cálculo. En el 98, así que para que sepan, en el 98 ingresé y éramos 100 alumnos aproximadamente y solamente éramos 15 mujeres. Y a mí me hubiese gustado haber tenido alguna fuente de inspiración de alguna chilena que me hubiese dicho, mira, yo me estoy desarrollando en esto, mi campo ocupacional es este, y creo que cuando entré a la universidad también sabía que había que cumplir un rol, no tan solo porque soy millennial, alcanzo a ser de esa generación en donde no tan solo quiero buscar reconocimiento, poder con mi título, sino que quiero ayudar a la sociedad. Y dije, y tuve la oportunidad también de generar en otra mujer líder confianza, porque eso es importante que entre las mujeres igual nos demos confianza, que me dijo, mira, tú estás trabajando para una ONG que se llama Emprendedoras de Chile, pero tú estás en una brecha que es más importante y por la que tenemos que luchar. Hay muy pocas mujeres en el mundo de la ingeniería y tú puedes inspirar a otras niñas. Y claro, este programa es internacional y nos dimos cuenta que en la ciencia también había, ¿verdad?, una falencia importante y ahí creamos Ingeniosas, que potencia y pone en valor a mujeres chilenas que se han desarrollado en la ciencia y la tecnología para que se conviertan en fuentes de inspiración de más niñas y niños. Y eso fue como fue dándole sentido también a que fueran sumándose más voluntarias, más voluntarios. Ya llevamos más de 7 años con Ingeniosas y creo que eso es vital, poder vincular a las organizaciones, poder llegar a las zonas de rezago, poder incluir a niñas en Sename, niñas ciegas, niñas que son de colegios públicos y convertirlas en fuente de inspiración para otras más y que en general vayamos rompiendo esta brecha, fue lo que me motivó también y me motiva a seguir aún en este mundo
porque entiendo que los niños hoy día ya saben que no hay diferencia a lo mejor en lo que puedan estudiar, pero en mi generación no estaba eso y creo que eso fue muy importante y quiero también aportar en esta nueva etapa que se viene. Yo también soy dirigente social, entonces creo que tenemos que estar en el terreno, tenemos que bajar nuestra academia al territorio, ponernos en disposición tanto para los niños, las niñas, personas con discapacidad, adultos mayores. Y por ahí aportamos también quienes estamos en el mundo, ¿verdad?, de las fundaciones y de las ONG para aportar a un Chile más justo, más paritario y más inclusivo. Lindo. Y bueno, y la Mónica, ella es doctora en lingüística. Entonces, aquí nos vamos a otra parte, porque mira, ella estudia una carrera que es más bien considerada feminizada en el área de humanidades. Entonces, como en realidad las profesiones tienen sexo, eso es como bien raro. Entonces, y ahora eres vicerrectora de investigación, entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia en temas de género? O sea, dentro de tu vivencia. Creo que es muy parecida a la que todas hemos tenido, no ha sido fácil. Yo recuerdo que cuando entré al doctorado me dijeron, no voy a decir que si quería hacerlo bien no me podía casar y no podía tener hijos. Y yo hice justo lo contrario. Me acuerdo haber escrito haber hecho la tesis embarazada, pero yo creo que ha sido siempre más demandante para nosotras. O sea, yo lo hice en los años que había que hacerlo, tenía una beca, y la saqué como había que sacarla, como si eso no hubiese ocurrido. O sea, siempre constantemente estar trabajando como si ciertas cuestiones de orden personal, familiar, no contaran. Entonces siempre, yo creo, una colega me dijo una vez que yo tenía un poco el síndrome ¿cómo se llama? El estafador, el impostor. El impostor. Las mujeres sufrimos mucho del síndrome del impostor. Siempre creemos que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien, porque cuando vemos a nuestros pares masculinos, ellos siempre lo están haciendo mejor porque tienen mucho más de tiempo, porque al final del día todo ocurre en el tiempo. Y nosotras en el tiempo, yo me acuerdo cuando yo contaba que estaba haciendo mi tesis doctoral, mi preocupación era desde el pañal hasta cómo iba a resolver la hipótesis, el cálculo estadístico de la tesis, cómo la iba a concluir. O sea, la gama siempre de preocupaciones es tan grande que obviamente eso te consume energía y es siempre mucho más fuerte la demanda de trabajo que tienen. Sí, por supuesto que tengo colegas varones que trabajan muchísimo y que se hacen cargo de sus casas y todo, pero en la regla general es un desafío personal y social. Personal con uno porque uno siempre cree que no lo está haciendo lo suficientemente bien. Y eso es por la historia que uno tiene, porque como dijo Pilar, yo no tuve tantos referentes femeninos en mi vida formativa. Hoy día nuestras hijas tienen más que ver y ven que es posible y que no es tan terrible, pero las que hemos sorteado esto, yo por ejemplo tengo una mamá que estudió en la universidad, pero cuando se casó dejó de trabajar porque así era en su minuto. Eso tuvo unos beneficios para sus hijos porque todos nos educamos muy bien y ella, claro, se volcó a la formación de nosotros y a después hacer otras actividades, pero yo creo que todas tenemos eso muy fuerte. Y el liderazgo yo creo que también es algo que, no sé, Paulina, que tú también saliste de la U a tomar decisiones en otro ámbito, también genera mucho vértigo, estamos súper poco acostumbradas. Yo en lo personal también me cuesta, ahora menos porque ya llevo más tiempo de trabajo en este cargo, pero la toma de decisión es un tipo de actividad cognitiva, emocional, que produce mucho vértigo, por lo menos a las mujeres, no sé si están más acostumbrados. También estamos más acostumbrados a pedir disculpas, etc. Entonces es desafiante, pero bueno, aquí hemos llegado y yo espero que las que vengan tengan otros desafíos, porque sí que van a tener otros, distintos a los nuestros. No sé si puedo agregar algo a lo que dice Mónica. Vale. Porque existe, y eso también está estudiado, en que las mujeres primero somos mucho más exigentes con nosotras mismas y normalmente, bueno, por ejemplo en mi caso, a veces me llaman los medios para que hable de algún conflicto internacional o algo y yo digo, no, sabes que yo no soy experta en ese tema. O sea, sé más que la media, pero no es mi tema y digo que no porque no es lo mío. Y después escucho colegas hombres que sin ningún problema
hablan con la seguridad, y yo pongo oreja y decía, yo sabía el triple de eso, pero yo dije que no, porque en realidad yo no soy experta. Entonces, nos pasa mucho a las mujeres que decimos, no, es que yo no sé, es que yo no soy especialista, es que no. O sea, la primera que nos ponemos obstáculos muchas veces somos nosotras mismas. Y los hombres normalmente no se ponen ese obstáculo, se lanzan nomás. Entonces, por un lado pasa eso, y segundo, que nosotras de alguna manera nos sentimos, y yo creo que es generalizado por una suerte de presión social, que tenemos que estar demostrando el doble y el triple que los hombres de que somos buenas en lo que hacemos. Siempre tenemos que estar como validándonos, porque a veces uno está en una reunión, uno da una idea, y eso no es cliché, es verdad, me ha pasado, uno da una idea, y la idea pasa. Después viene un colega hombre que la repite, sí, y la validan. O sea, Qué un hombre curioso. tiene que Pensé que me validar pasaba a mí nomás. No, pasa en todos lados. O si uno se pone a alegar, si uno reclama por los derechos, si uno reclama por la falta de transparencia, si uno reclama... en el caso de una mujer es histérica, en el caso de una mujer es problemática, Mañosa. si eso mismo lo hace un hombre, es que tiene carácter, es que Sí. tiene pantalones, es que tiene liderazgo. Claro. Entonces, con esos clichés y esos prejuicios tan enraizados, claro que nos cuesta mucho más. Cuesta mucho más tener el espacio. Y también está probado. Yo que, igual que Pilar, menos que la Pauli, utilizamos mucho Twitter, somos mucho de opinión. En Twitter, y también hay estudios en que las mujeres que tienen opinión en Twitter son más atacadas que los hombres. Reciben muchísimo más ataques, insultos, de todo, que los hombres. Y además las mujeres, frente a todo esto, aparte de todo lo que hemos hablado, también se nos valora o se nos critica o estamos más en el ojo por cómo nos vemos, por cómo nos vestimos. Sí. Porque, o sea, es muy difícil, es como extraordinario de que se califique a un hombre por su vestimenta. Sí. A veces pasa, o sea, los calcetines de Justin Trudeau, o que alguien, no sé, el botón se lo abrochó mal, como Boris Johnson en una última foto, ok. Pero en general a las mujeres se nos califica mucho cómo estamos vestidas, cómo nos presentamos, la apariencia física. Sí. Muchas veces me dicen colegas, hoy te veías estupenda en la tele. Y entonces yo contesto, ¿y de lo que dije? ¿Qué le pareció lo que dije? Si yo no estaba, yo dije algo en la tele. Claro. Entonces, es un hombre, normalmente un colega no le va a decir, oye, te hayas regio en la tele. No, le va a comentar lo que dijo. Oye, sí, qué interesante lo que dijiste en la tele. Por eso estamos en esta política y por eso los invitamos a todos a participar en generoscci.minciencia.cl, que van a poder contestar, porque estos insumos son importantes. Y a mí ya se está acabando el tiempo, pero quiero hacerle una última pregunta. Pero esta pregunta ustedes me la van a tener que contestar con una sola palabra. ¿Ya? Entonces, es la siguiente. ¿Cómo creen que sería la ciencia en Chile si tuviésemos más participación femenina? ¿Cómo sería? Productiva. Eficiente. Y responsable. Responsable. Productiva, es eficiente y responsable. Y responsable. Eso. Yo creo que yo también lo creo. Definitivamente. Igual mencionar que aquí está el tema de la paridad. Hay muchos hombres que tienen hijas, que tienen esposas, que tal como decía la Paulina Astroza, nos han acompañado, igual Pauli, a todas nosotras, y tenemos que pensar en que no nos hace bien el separarnos, sino que el trabajar unidas. Entonces igual quiero destacar a todos esos voluntarios y voluntarias que nos están viendo ahora, y a ustedes también, a sus equipos de trabajo, que sin ustedes tampoco podemos hacer este cambio. Acá no se trata de que vamos a hablar solo de género y mujeres, acá hablamos de paridad, de conciliación familiar. Los niños necesitan tanto un padre como una madre, necesitan a sus abuelos, necesitan del afecto. Entonces eso igual es muy importante que nos informemos sobre la norma 3262, de qué se trata, cómo poder implementarla, porque pronto se puede convertir en una ley y eso también va a conciliar también hartas cosas buenas en conjunto con esta nueva constitución. Eso quería hacer una mención también. O sea, claro, lo que dice
Pilar tiene razón, si las políticas de género para que avancen, tienen que ser hombres y mujeres que las lleven adelante. No solo las mujeres. Y en la medida en que los hombres se vayan convenciendo de todos los beneficios que tiene incluir a la mujer, los hombres también tienen un rol que jugar y van a ser feministas, y eso es un sello que no significa que están renunciando a nada, al contrario, están compartiendo espacio, no están perdiendo espacio. Y en la medida en que los hombres entiendan eso, va a ser más rápido tener perspectiva de género, porque si no, va a ser una lucha, una guerra de géneros que solo va a traer perdedores. Esto se hace en conjunto, no separado y menos aún en contraposición. Paulina, solo para agregar al final la importancia de la educación y de la formación de los futuros profesores, porque hay estudios que demuestran que sobre hombres y mujeres, o sea, cuando los profesores tienen expectativas sobre hombres y mujeres, tienen expectativas de que las niñas leen más y que los niños son mejores en matemáticas, y esas expectativas de los profesores hay que trabajarlas en la formación de profesores y hay que mantener también un trabajo allí, porque son muchos ellos, somos los profesores los que marcamos mucho la vida de las personas en el futuro. Entonces, yo lo digo porque hace poco escuché una tesis doctoral de una chica de mi universidad y habla la relación de expectativa y resultado de los estudiantes es muy fuerte, así que ahí hay que entrar en una modificación o en el currículum con el tema de género a través de las disciplinas, no un curso, porque eso tampoco lo va a solucionar, hay que cambiar también la mentalidad de los profesores que enseñan, que forman profesores. Entonces, para ir cerrando, les quiero agradecer a nuestras invitadas por participar en este webinar, invitarlos a dar su opinión en esta consulta en generoctci.minciencia.cl, ahí pueden responder, es importante porque queremos hacer cambios y su opinión importa. Así que a nombre de nuestras autoridades, entonces, agradecerles nuevamente participar en este webinar que promueve un acceso igualitario y equitativo en todos los ámbitos de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Así que muchas gracias y nos seguiremos encontrando. Así que Muchas gracias, Paulina. Gracias por la invitación. Igual, Pauli, por tu trabajo que has hecho ahora en COVID. Éxito. Sí. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Buena tarde a todos. Chao. Chao, chao. Ay.